Tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe. Hey, me encanta que estés ahí. Me fascina que estés ahí a esta hora, que aceptes la invitación que hacemos todos los días para conversar, para dialogar, para tratar de entender nuestra cotidianidad, para tratar de reflexionar seriamente, pero con mucha informalidad, nuestros temas fundamentales de la vida. Déjame arreglo aquí mis girasoles, que están como, tú sabes, hay que llenar de vida los girasoles, que son una metáfora de nuestra vida. Yo quiero girar en torno a mi sol, que es el dueño de la vida, el dueño del apartamento azul, ese. Ahora, estoy hoy con una invitada muy especial. Se trata de nuestra amiga Michela Celedón. Michela, tenía rato que no te veía, bienvenida. Gracias, padre. Sí, también tenía mucho rato de no pasar por aquí. Gracias por estar nuevamente invitándome. Qué rico que estés con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Michela es abogada. Siempre ha estado con nosotros en tema de derecho cuando necesitamos conversar, tema de leyes y eso. Ella es una de nuestras invitadas expertas en el tema. El Código Civil colombiano impone derechos y obligaciones tanto a los padres como a los hijos. Y no solo para los padres legítimos, sino también para la familia extramatrimonial y la adoptiva. En cuanto a las obligaciones de los hijos con sus padres, el Código Civil dispone que los hijos deben respeto, obediencia a sus padres. Respeto para que los padres, ¿qué significa? Esto significa un trato digno, acatamiento a aquellas disposiciones que deben ser atendidas y un alto grado de consideración. La obediencia obviamente se refiere al deber que tienen los hijos de cumplir las órdenes impartidas por sus padres en desarrollo de su función progenitora, formadora, de acatar las orientaciones y los sanos consejos que estos les dan. ¿Por qué no ahondamos en ese tema de los deberes y de alguna manera también los derechos que se tienen ambas partes? Que es muy importante porque a veces solo se insiste en los derechos y se nos olvida los deberes. Casi que, como dice Gil Lipovetsky, estamos en una sociedad post-deber, donde ya el deber casi que ni funciona. ¿Por qué no andamos en eso? ¿Por qué no conversamos en torno a eso? Bueno, lo importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como todo en la vida tenemos etapas, tenemos ciclos. Una cosa son los derechos y los deberes de los hijos menores de edad, de los adultos menores, de los adultos mayores y ya de los hijos cuando sus padres están en la tercera edad. Obviamente cuando uno tiene los hijos menores, los niños, tú los estás formando, los niños, su primer referente son sus padres, es su núcleo familiar, a dónde puedo entender, con quién me puedo orientar para hacer las cosas, cuáles son lo que me está imprimiendo mi papá y mi mamá o mi núcleo básico, porque es que desafortunadamente en estos momentos nuestra familia no es la tradicional de papá, mamá, los hijos, sino tenemos varias conformaciones de familia, pero puntualmente como hijos menores de edad, como hijos que estamos en formación, eso, obediencia, que en otra parte lo podemos llamar también como honra, que es reconocer la autoridad, el respeto hacia la forma como nos dirigimos, hacia la forma como interactuamos, la forma como construimos. Cuando ya somos adultos, ya comenzamos nosotros a proveer para nosotros mismos y por lo general en estas etapas encontramos que los padres también pueden sostenerse ellos. Entonces, ¿cómo desarrollamos la interacción de la obediencia? No es yo te digo que hagas, camines de A hasta B y que yo ciegamente tengo que caminar de A hasta B, sino de escucharlos, de atenderlos, de escuchar el consejo, de ver cuál es la guía que le pueden dar a uno en la vida. Y cuando ya llegamos nosotros a la edad de los 40 años más o menos, que nuestros padres están por lo bajo en la edad de los 60 años, que ya es la tercera edad, si los padres en ese momento no tienen con qué proveerse, nosotros como hijos les debemos a ellos alimentos, no es que queramos o no queramos, sino que debemos por ley buscar la forma de garantizar su sustento y su supervivencia. Entonces, esto todo va enmarcado, esto es lo que dice la ley, pero la ley es letra, sino cómo lo desarrollamos nosotros en las familias, cómo desarrollamos nuestro tejido familiar, nuestras interacciones, hasta dónde podemos nosotros recibir indicaciones de los padres y ciegamente acatar o no acatar. Eso sí ya depende de cómo cada familia lo vayamos haciendo. Ahora, aquí es importante resaltar algo que acaba de decir Michela. Una cosa es la letra y otra cosa es de todas maneras la vida que eso genera. Lo ideal sería que todos esos deberes y todos esos derechos fueran normales en la vida. Es decir, el deber que yo tengo
de auxiliar a mis papás, que son mayores. Mi papá tiene 77 años, está pensionado, pero ya no es la persona que puede proveerse tan fácilmente las cosas como antes, ¿verdad? Esa no debiera ser una imposición de la ley, debiera ser la consecuencia normal de lo que yo he vivido con él. Exacto. Infortunadamente, no siempre se siembra eso. Infortunadamente, no siempre se viven esos valores. Estamos hablando de papás abandónicos. Hay papás que abandonan y que abandonan en todo sentido, emocionalmente, económicamente, en todos los sentidos. Y eso termina muchas veces devolviéndose en la etapa de la tercera edad. Porque es muy difícil que a un hijo al que yo no le di nada, es muy difícil que a un hijo al que yo desprecié, es muy difícil que a un hijo al que yo definitivamente no tuve cerca, ahora yo le pida que me ayude. Pues claro que humanamente tiene que pasar, claro que cristianamente tiene que pasar y siempre tenemos que ayudarnos unos a otros, pero no es fácil, Michela. No es fácil. Por eso el marco general de la ley es, listo, si después de los 60 años los padres no están en condiciones de proveerse, usted como hijo tiene la obligación como si fuera su hijo chiquito, pero eso es... ¿Es una obligación? Es una obligación legal. Uno tiene que velar por los padres y tiene que proveerles proporcionalmente a sus ingresos. O sea, usted tiene su familia, tiene que proveer su familia, pero adicionalmente también tiene que cubrir a sus padres si sus padres no están en capacidad. El padre podría ir a un juzgado o buscar un abogado o un consultorio jurídico y pretender contra el hijo o todos los hijos que le suministre una cuota de alimentos, y el juzgado, de acuerdo a los ingresos que se logren demostrar dentro del proceso, va a decir, hay que suministrarle al señor tanto, por favor concédele en tal cuenta. Que eso ya son relaciones como lo que usted dice, se perdió todo el sentimiento, toda la relación entre las personas. Eso ya es como algo a la extrema frialdad. Pero cuando yo le hablo de proveer a los padres, lo que usted decía, padre, uno no debe sentir la carga, pero mis papás están jóvenes, mi mamá lo que tiene son 50, mi papá 55 años y vivimos en ciudades diferentes y uno los llama, ¿cómo están? Le mando a mis hijos en vacaciones porque la felicidad de los abuelos es ver a los nietos. Uno está pendiente de la vida de ellos. Eso es lo que es estar pendiente, eso es lo que es proveer, no es solo proveer un número. No es, exacto. Y lo que yo le aconsejo siempre a las personas que se me acercan es, ok, hay círculos viciosos de padres que en algún momento en la sociedad aprendieron que lo que tenían era que proveer el dinero y abandonaron el resto. De pronto el padre todo el tiempo estuvo ahí, pero fue un padre muy estricto y entonces los hijos ya después, esas cosas vienen a pasar cuenta y le digo, usted tiene que cortar el círculo vicioso, porque es que lo que a usted le pasó con sus padres, usted no puede permitir que le repita de ahí para adelante. Sí, hay que romper el círculo. Visualícese que cuando usted tenga la edad que tienen sus padres, usted quiere tener ese trato con sus hijos. No, o sea, de pronto las heridas son tan profundas que no se da para que sean las relaciones que eso uno espera de tanta demostración afectiva. Pero a veces no es que lo estén sobando a uno todo el tiempo, ni recordándole reiteradamente cuánto lo quieren, sino simplemente un gesto, una palabra, un acompañar en un momento adecuado, un simple agarrar de manos a un adulto mayor que cuando fue adulto menor no lo supo hacer, puede llevarte a ir rompiendo y a ir sanándote a ti para que sanes a tus hijos también. Entonces eso es lo importante en estos casos. Doctora, en una época no había los mismos derechos para los hijos naturales y los hijos legítimos, ¿verdad? Usted sabe todo lo que hay en la historia de los hijos bastardos, comillas, una palabra muy fuerte, muy fea, horrible, pero la usaron durante mucho tiempo. Hoy en día tenemos claro que ante la ley somos iguales. Es más, en una época, hasta dentro de la misma familia, el primogénito y aún el primogénito de los nietos tenía mayor derecho en la herencia. O sea, hoy nació el primero... Qué bueno que me lo digas para yo subrayarlo por ahí, ¿oíste? No sabía eso, mira, no haya defendido ese derecho que tengo, ¿eh? Ya no. Nació primero, nació segundo, todos somos iguales, todos somos libres, iguales. Yo entiendo que en las familias, y ahora que mi familia, como usted sabe y como lo he comentado varias veces, yo ya son 2 hijos. Entonces, dicen que hay preferencias, no es cuestión de preferencias, sino de pronto de empatías, que lo lleva a uno a de pronto a desarrollar más cercanía con un hijo que con otro, pero no significa que uno no los quiere igual. Por ende, el cariño es igual para todos y la ley también dice el mismo trato para todos, todos tienen las mismas obligaciones y todos tienen los mismos derechos. Y los derechos cuando somos hijos menores son que nos cuiden, que nos protejan, que nos den amor, y cuando somos mayores que protejamos, que cuidemos y que demos amor. Eso es bien importante, ¿eh?
porque lo más importante es el amor. Lo más importante es hacer sentir que la otra persona vale. Lo más importante es entregarle a la otra persona cariño, entregarle ternura, que es una cosa que retroalimenta y que es lo que se va a dar más adelante. Pero insisto, hijos extramatrimoniales tienen el mismo derecho que los hijos del matrimonio. Sí, actualmente se llaman extramatrimoniales y matrimoniales, pero sí, o sea, da lo mismo. Lo mismo si nació... el problema es las relaciones interpersonales, pero ya a la luz de la ley vas a pedir una herencia, vas a pedir alimentos, y es más, cuando tú vas a presentar una demanda de alimentos, lo que primero miras es cuántos hijos tienes. Ah, 2 con esta señora y 2 con esta señora, bueno, entonces vamos a dividirlos entre 4. ¿Tiene 6? Vamos a dividirlos entre 6. Por partes iguales, cuánto es la capacidad que tiene el señor y cuánto el señor puede, necesita para su manutención. ¿También para los casos de los niños adoptados? También. Es que cuando a uno lo adoptan, uno se vuelve hijo. O sea, es una ficción jurídica. A veces yo explico mucho a las personas, a mi familia sobre todo, me metí a desesperar, pero es que el derecho son muchas ficciones. Es como si hubiera nacido de esa señora, porque esa señora decidió, en los casos de la adopción, las personas deciden puntualmente que esta persona yo la quiero abrigar, yo la quiero proteger. O sea, no solo que naturalmente lo pude hacer, sino que yo tomé la decisión racional de hacerlo y por ende va con todas las consecuencias. Y lo mismo con el niño. Cuando el beneficio, no tanto el beneficio, sino la bendición que recibió de encontrar un hogar donde lo amaran más todavía de lo que ya fue amado para venir a este mundo. Entonces, en ese mismo interdesarrollarse con las personas, van las obligaciones para con las personas que lo quieren levantar. Y obviamente ya legalmente, al ser una persona ser adoptada, pierde todo vínculo con sus progenitores o con su parte biológica, no significa que de su ser no pueda salir el deseo de colaborar. Muy importante eso, eso hay que tenerlo claro y esto hay que aprenderlo porque a veces los niños extramatrimoniales o los niños adoptados sufren la poca comprensión que algunas personas tienen de los derechos de igualdad. Hay muchas esposas, por ejemplo, que ponen demasiado problema con unos hijos extramatrimoniales que no tuvieron la culpa de nacer. Ellos no pidieron venir al mundo. Y entonces la esposa se vuelve enemiga de ellos y termina haciéndolos sufrir. Y tú sabes todo lo que ha significado la imagen de la madrastra en los sueños y en los cuentos de hadas. Pero dolorosamente se pasa mucho todavía hoy, donde se ensañan contra el más débil y contra el que tiene los mismos derechos y los necesita además. Necesita que lo provean. Necesita que lo provean y lo más delicado es que igual, independientemente, es hermano, así no sea de padre y madre, pero es hermano y es una persona que es parte de su sangre, que es parte importante de los hijos de uno. Entonces, si uno le toca torear esa situación complicada, la recomendación que también siempre hago es: la criatura nada tiene que ver en el asunto. Sí, claro. Esto es esposo, esposa o pareja y tercero, mirar a ver cómo logran manejar esas relaciones, pero si hay otros hermanos hay que buscar los espacios para que los hermanos entre ellos compartan. Date cuenta que uno de los problemas aquí, y esto es muy psicológico, esas peleas entre, comillas, voy a usar una palabra técnica de la biología, entre hembras, terminan afectando a las crías. Porque en el fondo a veces la pelea no es con el niño. La pelea es con la otra mujer, por ejemplo. En el caso de que sean de mujeres, también podríamos poner el tema de especímenes machos. También podríamos poner ese ejemplo, ¿verdad? De sus crías. Y entonces la pelea termina siendo con la otra par, pero el que termina afectado es el niño. Sí, terminan haciendo una especie de juegos de guerra o guerra fría, que no se enfrentan ellas directamente, pero entonces si mi hijo hizo así, entonces si el hijo de ella tiene una camisa azul, el mío también tiene que tener la camisa azul. Si mi hijo va a tal colegio, entonces el mío también tiene que ir a tal colegio. Si mi hijo entonces quiere tal carrito, entonces el otro también hay que darle tal carrito, y comienza la puja y comienza el desgaste innecesario. Igual, o sea, todos somos humanos, todos tenemos falencias, todos tenemos nuestras heridas profundas que algunos pueden manejar mejor estas situaciones, otros no, pero va a llegar un punto en que todos, absolutamente todos tenemos que decir: hago un alto en el camino, cuál es el equipaje que tengo que me sirve, cuál no me sirve, y cómo comienzo yo a construir con lo que me sirve, y cómo busco la forma de dejar a un lado o de poder sanar y cicatrizar eso. Y ahí es a donde voy cuando, listo, su padre no lo atendió, no es que sea su obligación, es que, o sea, usted sane esa relación para que usted pueda más adelante tener unas mejores relaciones, porque
olvídese, eso está como el cuentecito, no sé si usted alguna vez lo ha escuchado, de la pareja con la hijita y la abuelita. La abuelita quedó sola, entonces se la llevaron a la casa y entonces la abuelita dejaba caer la comida, la abuelita molestaba, entonces en un momento dado el hijo cogió y le hizo una mesa aparte para que la abuelita comiera allá porque ya estaban fastidiados y encontró un día jugando a su hija chiquita, no es que te estoy haciendo la mesa para cuando tú seas abuelito. O sea, eso va a ser siempre así, usted puede creer que es el más sano, pero eso, vuelvo y les digo, tiene que sanar. Eso no significa que las relaciones vuelvan a ser un hogar y que todo va a ser paz, amor y felicidad con esa persona y que todas las heridas que le va a decir, sí, yo fui el culpable. No, simplemente que su actitud frente a las cosas van a cambiar y al cambiar esa actitud va a poder dar mejor ejemplo para adelante. Muy bien. Hago mi primer corte comercial, ya regreso. Estoy conversando con Michela Celedón y estamos hablando de los deberes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ya vengo. Tú sabes. Tú sabes. Te hago una pregunta que algunos solucionamos culturalmente, pero yo quiero preguntártela en términos legales. ¿Hasta qué edad están los padres obligados a proteger a sus hijos? ¿Hasta qué edad? Porque en algunas culturas a los 18 años les dicen muy amables, muy queridos, se van de la casa. Y si se quedan en la casa tienen que pagar todo lo que consuman. Conozco culturas en las que pasa eso. En nuestra cultura nos encontramos con hijos, de esos hijos que tienen 40 años y todavía están ahí en la casa consumiendo todo lo de los papás. ¿Legalmente qué se dice? Bueno, la letra estrictamente lo que dice es que los padres deben proveer a los hijos hasta los 18 años y siempre y cuando se mantengan estudiando más allá de los 18 años hasta que logren el título profesional sin pasar, el título profesional o técnico sin pasar de la edad de 25 años. En ese orden de ideas, lo que son afiliaciones a EPS, a fondos de pensiones, a todo lo demás, están cubiertas las personas máximo hasta los 25 años. Legalmente, pero como dice usted, padre, encontramos personas de 40 y más y que arman sus hogares ahí en la misma casa de sus papás, como también encontramos casos que a los 18 le dicen, bueno, mijito, vaya, aquí está la universidad, mire a ver cómo se organiza y va abriendo mundo y va conociendo. Lo ideal sería el sentido común, ¿verdad? Lo ideal sería que cada uno supiera realmente que tiene que ser autónomo, que tiene que ser autosuficiente, que tiene que ser dueño de su vida. Porque a veces a los 18 no estoy en las capacidades reales para hacerlo. Yo pienso que está consagrado así porque es un proceso que debe surtirse entre los 18 y los 25 años. De mi experiencia con mis amigos y todo lo que yo he visto, es que a partir de los 25 de verdad es que uno ya está en capacidad, ya uno ha conseguido el trabajo, ya tiene unos pequeños ahorros, ya puede comenzar a pensar va ganando espacios de independencia, no como ve uno en otras culturas que llega a los 18, se va para la universidad, organiza su carro, monta todas sus cosas y nunca más vuelve. Los hijos nunca más vuelven. Cuando viene a ver, ya abrió su mundo, consiguió un trabajo menor, un trabajo mayor, ya se siente completamente independiente, lo que se puede ver de cómo manejan las relaciones intrafamiliares en países desarrollados, por así decirlo. Uh-huh. Yo pienso que entre los 18 y los 25 es eso, lo que le digo, comienza a estudiar, comienza a tantear cuál puede ser el mundo laboral, comienzan las personas a conocer sus capacidades, a proyectarse hacia dónde, y a partir entre los 23 y los 25 comienzan ya a tener de verdad las fortalezas suficientes para poder salir de la casa a abrirse rancho aparte. Ahora, hay otras cosas que también he visto. Los hijos ya son independientes, o sea, ya tienen un trabajo con el que se pueden proveer, los padres pueden, pero como viven en la misma ciudad, no, sigue aquí en la casa de la mamá. Él trabaja, tiene su vida, hace su mundo, pero sigue aquí en la casa de la mamá porque así lo han preferido. Pero lo importante no es que esté o que no esté en la casa de los papás, sino el nivel de madurez con el que estoy afrontando esa situación. Si ayuda o no ayuda, ajá, si paga o no paga, porque es que el problema es que terminamos generando ficciones, uh-huh, ya no de ley, sino de realidad. Una ficción es terrible. ¿Cuáles son las ficciones? Terminamos un tipo creyendo que a los 27, 28 años se puede vivir gratis, uh-huh, en una casa, y resulta que ninguno vive gratis en una casa. Ya uno tiene que salir a trabajar y a trabajar. Y si me quedo con mis papás, de lo que gano, mucho poco, aporto. Porque esa es la vida. Uh-huh. Así es la vida.
¿Hasta qué edad o en qué edades debemos ayudar a nuestros padres? Bueno, la ayuda a los padres es principalmente, como le digo otra vez, por ley hemos supuesto que a partir de los 60 años que entraron en la tercera edad, si no están en capacidad de proveerse económicamente ellos mismos, es que debemos entrar a cubrirlo. Pero igual, si su papá tiene 40 años, usted tiene 20, usted tiene un trabajo que permite mantenerlo a él y su papá presentó alguna situación que no puede proveerse él mismo, entonces el papá podría exigirle por ley. Claro. Ojalá no tuviera que exigirlo por ley. No, ojalá. Se supone que cuando están en esas circunstancias uno se da cuenta, bueno, ¿qué situación puede ser? Una situación catastrófica, una enfermedad catastrófica o un accidente. Un accidente. Una cosa de esas que uno dice que el papá no podría. Entonces uno lo primero que hace es socorrer a los papás, estar pendientes, el médico, qué pasó, qué dijo, cómo, qué son las atenciones que el papá requiere, cómo podemos apoyar. Vamos al corte a comerciales. Ya regreso, estoy hablando con Michela de los deberes de los papás a los hijos y de los hijos a los padres. Ya vengo. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, Michela, ¿qué consejo le damos al final ya para terminar? ¿Qué le podemos decir a nuestros hijos y a nuestros padres que nos están viendo en función de su vida y en función de este tema? Que esto, más allá de que la ley imponga o no imponga, es cómo nosotros decidimos construir nuestras relaciones interpersonales y las más importantes para cada ser humano, que es su núcleo básico, su familia. Les recuerdo, o sea, todos tenemos un equipaje, todos tenemos falencias, todos tenemos faltantes o dolores en el corazón, pero cuando ya llegamos a cierta edad, a cierto conocimiento, uno tiene que entrar a definir con qué va a seguir cargando, qué le sirve o qué no le sirve. Todo lo tóxico que uno tiene, es mejor que uno haga el proceso de desprenderse de ello para poder tener una vida más plena y más feliz en comparación con los demás. El mundo afuera no va a cambiar siempre y cuando uno adentro no cambie primero. Y ahí es que podemos utilizar todas las legislaciones que haya para apoyarnos y reforzarnos, pero esto debería ser simplemente un apoyo, no que tengamos que obligatoriamente irlo a utilizar para poder hacer valer un derecho que no debe exigirse como derecho legal, sino sentirse como obligación natural entre las personas. Coloqué como síntesis de nuestro programa la siguiente frase: algunos siembran soledad y cuando de viejo reciben los frutos que ella da, se extrañan. Pues quiero decirte que ha sido retuiteado cualquier cantidad de veces, pero pasa muchas veces así. Se nos olvida que lo que hacemos hoy, de alguna manera se nos devuelve, de alguna manera nos regresa. Es un boomerang que con la fuerza que lo lancemos, algunas veces termina haciéndonos daño. Sí, señor. Michela, muchas gracias por venir. No, usted. Te deseo todo lo bueno. ¿Cómo van los niños? Creciendo. ¿Edades ya? 16 y 6. ¿16? Sí, padre, hace 3 años bautizamos a Joaquín. Ah, bueno, qué bien. Y la cosa va bien, chévere. Bien, bien, gracias a Dios, ahí van levantándose. Ok. Te deseo todo lo bueno. Gracias, amigo. Un beso para ellos y lo mejor para ti, para tu esposo y todo, ¿verdad? Bueno. Y a ustedes, gracias por estar ahí, gracias por compartir conmigo. Yo sigo insistiendo, ojalá no fuera presión de ley. Ojalá los deberes de los papás con los hijos y de los hijos con los papás no fuera una orden que da el Estado, sino que fuera realmente el fruto del amor, el fruto de ser responsable con nuestras propias decisiones. Gracias. Tú sabes, tú sabes.